La serie comienza en una noche oscura, donde un hombre asustado corre por su vida. Un tirador desconocido lo pone a dormir a balazos. ¿Quién era este hombre y por qué lo asesinaron? Ese es el misterio con que inicia la primera temporada de Reacher. Al otro día, un autobús pasa por la entrada del pueblo para dejar a una sola persona, Jack Reacher, un excomandante de la Policía Militar del Ejército de Estados Unidos que ya tuvo suficiente de obedecer órdenes. Ahora solo obedece a sí mismo. Cuando se dirige a un restaurante, se topa con un hombre agrediendo a su esposa. Reacher se limita a mirar al agresor, quien es lo suficientemente sensato para no meterse con alguien que le dobla el tamaño. Tras resolver este conflicto, el protagonista se sienta a disfrutar de un pie de durazno. Pero entonces, la policía rodea el lugar y lo están buscando a él por presunto homicidio. En la central de policía, sus pertenencias son inspeccionadas por la oficial Roscoe Conklin, que se fija en que apenas lleva consigo $200, una medalla francesa de la Segunda Guerra Mundial y poco más. Nadie emprende un viaje con tan pocas cosas. Bueno, él sí. Los oficiales quieren romper su silencio por las malas, aunque afortunadamente el capitán de policía y jefe detective, Oscar Finley, hace valer sus derechos. En privado con el sospechoso, Finley le cuenta del cadáver descubierto en un matorral debajo de un paso elevado, parcialmente cubierto por cartón. Fue asesinado a balazos, mas no fueron encontrados casquillos en la escena. Como fue golpeado brutalmente tras su muerte, es complicado identificarlo. Además de eso, la policía encontró una nota en el difunto que dice Pluribus, junto a un número de teléfono. Resulta que el perfil de Reacher coincide con el de un hombre visto cerca de la escena del crimen, aunque él abre la boca por primera vez para asegurar que no mató a nadie, al menos recientemente. Al mismo tiempo, Conklin chequea su rastro en línea y se percata de que es un fantasma para el sistema. Ni siquiera aparecen registros de sus huellas o su licencia de conducir, entre otras credenciales. Volviendo con Reacher, este le indica a Finley que no hubo un solo asesino, sino 3. El primero era un tirador profesional capaz de matar en silencio. El segundo, un psicópata que no tuvo problemas en patear el cadáver. Y el tercero solo estaba preocupado por irse, así que cubrió al muerto con lo primero que encontró, un cartón. Este tipo es mucho más que una montaña de músculos. Si bien el capitán reconoce que es una teoría interesante, no piensa dejarlo ir hasta que confirme que él no estaba en el pueblo a la hora del asesinato. Durante su estancia en una celda, el protagonista tiene tiempo para recordar su adolescencia, cuando su familia se mudó a otra ciudad en la que él y su hermano mayor, Joe, no tuvieron el mejor primer contacto con los chicos locales. Los problemas siempre parecían encontrar a Reacher, mas su hermano jamás los dejaba afrontarlos por su cuenta. Lástima que hoy no es el caso. Por su parte, Finley y Conklin visitan al dueño del número telefónico de antes, tratándose de un banquero llamado Paul Hubble, quien responde sus inquietudes con normalidad hasta que ve un misterioso auto fuera de su casa. De pronto, los nervios lo invaden y se atribuye el asesinato. Aún con dudas, los oficiales lo intercambian con el protagonista, el cual pide que por favor le quiten el amarre que le hicieron porque no había esposas para su tamaño. Ah, esperen, él mismo puede romperlas. Finley no lo deja ir tan fácil, pues Paul claramente no fue el responsable. Por tanto, Reacher le comenta que el sospechoso estaba intercambiando miradas de complicidad con el oficial Stevenson. Como este revela que comparte un lazo familiar con Paul, Finley vuelve a fijarse en Reacher. Ya que está tan interesado en el caso, lo envía a prisión junto a Paul. O simplemente porque no quiere dejarlo en libertad y ya. A su llegada son recibidos por Spivey, un guardia corrupto que no se las pondrá fácil. Afortunadamente, el protagonista conoce la Constitución al derecho y al revés, por lo que no se deja amedrentar. Al día siguiente, ambos prisioneros descubren que su pabellón está repleto de prisioneros con cadena perpetua, aun cuando ellos dos debían estar apartados en espera de recibir cargos. Los convictos no tardan en fijarse en Paul, pero él tiene a un coloso de su lado. Se los dije. Gracias a esto se gana la confianza del banquero, el cual confiesa que tuvo que ayudar a cierta organización criminal con una estafa financiera. De negarse, lo habrían mandado con San Pedro. Reacher lo escucha de fondo, pues en realidad está concentrado en unos prisioneros que los están viendo demasiado. Finalmente, ambos son emboscados en el baño, donde el protagonista aplica la del Capitán América. Antes de empezar,
¿Alguien quiere retirarse? Como ninguno quiere, habrá que hacerles cambiar de opinión a golpes. Why are you in Gen Pop? That's where the guy put us. Cambiando de escenario, Conkling le muestra el expediente militar de Reacher, repleto de hazañas, medallas y capturas exitosas que evidencian su sentido del honor. Es raro que un tipo así termine en un lugar como Margrave, pero aún peor, que esté en prisión. De vuelta con el protagonista, este le comenta a Paul que, de quererlo muerto, los criminales para los que trabajaba lo hubiesen asesinado fuera de prisión. Sin embargo, es distinto con Richard, pues Spivey indirectamente lo trató de matar al enviarlo al pabellón común. Por tanto, piensa largarse del pueblo apenas lo saquen de este lugar. No pasa mucho tiempo hasta que ambos son liberados. El banquero por falta de evidencia y el excomandante porque se le vio abordando el autobús en un video, lo que confirma su coartada. Pese a que sus planes de largarse siguen en pie, no puede decirle que no a una invitación de Conkling a cenar. En eso, él comenta que durante su travesía por todo el país, escuchó una canción que le hizo acordarse de su hermano Joe, quien hace un tiempo le mencionó que el último concierto del artista de esa canción fue en Margrave. Y así fue como decidió parar en este pueblo que hasta ahora solo le ha dado problemas. Hablando de Margrave, un barbero local llamado Mosley le cuenta que el pueblo está viviendo un segundo aire gracias a la fundación de Cleanher, propiedad de un empresario millonario que tiene todo tipo de inversiones en el lugar. Justo entonces, el más joven de los Cleanher, KJ, y su primo Dawson se asoman a la barbería con malas intenciones. Richard sale a confrontarlos sin miedo alguno, al menos hasta que KJ le menciona ciertos cargos contra él durante una misión en Bagdad. Cargos muy graves que de alguna manera desaparecieron. Por primera vez, la sonrisa confiada del excomandante desaparece, en lo que KJ le deja claro que no quiere problemas en su ciudad. Al volver con Conkling, este le informa que no habrá ninguna cena. En su lugar será una autopsia puesto que encontraron un segundo cadáver. Richard lo ve como una señal para irse antes de terminar más involucrado en el tema. Para su mala suerte, Finley señala que ya está demasiado involucrado y lo quiere asistiendo a la investigación, a menos que quiera pasar otra temporada en prisión. En la morgue, el protagonista reconoce con rapidez las marcas de la primera víctima, aun cuando estaba demasiado golpeado. Esta vez, no se trata de su percepción, sino de su memoria. El hombre asesinado debajo del puente era nada más y nada menos que su hermano Joe. Más allá del dolor, le parece demasiada coincidencia que su hermano, en su última conversación, le habló de Margrave, y ambos visitaron este lugar en el mismo periodo de tiempo. Definitivamente sí está implicado en este caso y no se detendrá hasta encontrar a los responsables y matarlos. Furioso, se dirige a casa de Paul con la intención de preguntarle por qué se atribuyó el asesinato de su hermano. No obstante, Conkling lo detiene en seco y le recuerda que no tiene ninguna placa como para llevar a cabo su propia investigación. Si quiere llegar a la verdad, tendrá que hacerlo dentro de la ley. Juntos pasan por casa de Paul, donde son recibidos por su esposa, Carlina, la cual les informa que su marido salió por unos asuntos. Richard estaba siendo bastante insistente con sus preguntas hasta que ve a las hijas de Charlene, lo que le hace bajar el tono. Bajo la excusa de ir al baño, merodea por la casa y se topa con un zapato de Paul, en cuya suela encuentra una semilla. Enseguida, sale de la casa junto a Conkling y le cuenta que se equivocó con su deducción sobre la prisión. En realidad, los que trataron de matarlo iban por el sujeto de anteojos, es decir, Paul, aunque a él le rompieron sus anteojos nada más llegar. Por ello, los matones fueron a por Richard, quien llevaba lentes de sol. Sumado a eso, está la semilla que es propia de matorrales, no de pasillos de un banco. En un intento de resolver el misterio, el protagonista se presenta en el lugar donde asesinaron a su hermano y recrea toda la escena mediante las pistas presentes. Luego, en un motel, Richard es interceptado por un grupo de muchachos embriagados a los que KJ les pagó para darle una paliza. Quizás debió contratarlos para recibir una paliza. Al día siguiente, el protagonista despierta con la noticia de que hubo otro asesinato. El jefe de policía Ed Morrison y su familia entera
fueron encontrados muertos en su hogar. El difunto yace clavado en la pared y el forense Jasper nota que sus esferas de la masculinidad no están donde deberían. Richard, que en poco tiempo reconoce un patrón, señala que podrían encontrar tales órganos dentro de su estómago. Al menos eso fue la amenaza que recibió Paul, lo que implica que la misteriosa organización criminal está detrás de este asesinato. Con razón, Paul sigue sin dar señales de vida. A raíz de la tragedia, el alcalde de Margrave, Grover Till, asume el rol de jefe de policía interino, lo que genera descontento en los habitantes dado que necesitan a alguien capaz en el puesto. Alguien como Finley. En ese momento intercede el señor Cleaner, el cual tranquiliza a los presentes con la promesa de que donará fondos necesarios para dar con el asesino o los asesinos. Tras el discurso, Finley le propone sus ideas a Till para abordar el caso, mas el alcalde cree que el responsable fue algún convicto condenado por Morrison. Lejos de verlo como incompetencia, Richard indica que el alcalde también está en el bolsillo de los criminales y Cleaner tampoco le parece trigo limpio. Por pedido de Finley, el protagonista se presenta en casa de Paul y le informa a su familia que serán custodiados por un agente confiable del FBI. Al salir, el hombre divisa un auto negro que estaba vigilando su casa. Richard opta por sacar a la familia de inmediato, en lo que son sorprendidos por Picard, el agente designado. Después de comprobar que es de confianza, el protagonista concreta una reunión cara a cara con Spivey, quien no cayó en la trampa como esperaba, sino que trajo consigo a 2 matones latinos. Cuando estos le ordenan que se meta en el maletero de su auto, el hombre menciona que es demasiado pequeña para él. Así mantiene distraídos a los maleantes hasta que llega su momento de atacar. Who hesitates? Stop where you are. Herido, se presenta en la estación para ser atendido por Conklin. En eso, le cuenta a ella y a Finley que los hombres que lo atacaron eran ex soldados. Si hubiesen sido delincuentes normales, los hubiese matado en apenas 10 segundos. En cuanto al caso de Joe, Conklin descubre que era agente de seguridad nacional y tenía ciertas asignaciones con la división del servicio secreto. Una vez recuperado, Richard vuelve a las andadas, así que Finley le ordena a Conklin que lo mantenga vigilado. Aprovechando la situación, ella lo invita a un bar a las afueras en el que nadie lo conoce y por ende no tendrá problemas. Eso espero. Al notarlo cabizbajo por su hermano, la mujer lo invita a la pista de baile a pesar de que él dice llevar siglos sin bailar. Pues si es así no se le da nada mal, ya que ella va cayendo ante sus encantos. Silenciosos encantos. De regreso al pueblo se topan con un oficial que les advierte que el paso está cerrado debido a lluvia. Sin otra opción, ambos se quedan en un motel cercano donde continúan conociéndose. Esta es mucha coincidencia como para pensar que no estuvo planeado. Por parte de Conklin, ella revela que su familia fundó Margrave y ha vivido ahí desde su nacimiento. Todo lo contrario a Richard, que ha conocido muchas cosas menos la estabilidad. Pero eso no significa que ella no lo haya pasado mal. De hecho, sus padres murieron cuando ella era pequeña. Y su figura paterna, Ray, el antecesor de Finley, sufría de depresión y acabó quitándose la vida. Al menos le enseñó cómo ser una buena policía. En cuanto a Richard, este le comenta que la única familia que le quedaba era Joe, y estaban bastante distanciados. Si no hubiera escuchado esa canción que lo hizo venir a Margrave, probablemente habrían pasado años antes de que supiera de su muerte. Si le sirve de consuelo, Conklin admite que está feliz de haberlo conocido. Y esas son sus buenas noches. Este par no caerá en el típico cliché romántico. Por ahora. Al día siguiente, Conklin descubre que alguien irrumpió en su hogar, a lo que Richard añade que posiblemente fueron a por él, dado que su auto estaba estacionado al frente. Como no encontraron a ninguno de los dos, los invasores dejaron un mensaje en la puerta. Te veo pronto. Quizás ya sea hora de darle al protagonista un arma. Al margen de la ley, la oficial le cede la pistola que le pertenecía a su difunta figura paterna, por lo que tiene un alto valor sentimental para ella. En consiguiente, el hombre promete cuidarla con su vida. Es que tenía que probarla, obviamente. En la estación, Jasper le muestra el informe sobre la autopsia de la segunda víctima después de Joe. Se trataba de Jovling,
un camionero común y corriente, con un arresto hace años por infracción de tránsito. Se salvó de prisión gracias a una prestigiosa firma de abogados que no suele defender a camioneros. Es decir, aquí hay gato encerrado. Poco después, el teléfono de Joe, en posesión de Conklin, recibe una llamada de Molly Gordon, una oficial administrativa del servicio secreto que esperaba hablar con Joe. Por tanto, Richard le da la mala noticia y le pregunta qué estaba haciendo su hermano en Mergrave. En medio del shock, ella responde que él estaba en una investigación que asumió por su cuenta como director del Departamento de Falsificaciones. Tal parece que hay una operación a gran escala de falsificación de dinero en este pueblito perdido. El protagonista le pide a Molly que guarde silencio sobre el tema, pues si su hermano lo escondió de su propia agencia, fue por algo. Mientras Finley investiga por su cuenta, Conklin le hace el favor de mantener distraído al nuevo jefe, el alcalde Teal. Gracias a esto, Finley puede visitar sin problemas a Spivey en otro condado. Si bien él no estaba en casa, el detective encuentra un teléfono desechable con un único contacto: la Fundación Cleaner. De repente, Finley es asaltado por un par de oficiales locales que lo noquean en el acto. Por su parte, Richard se presenta en la sede de la firma de abogados que defendía a Jobling y exige ver el archivo sobre él. Naturalmente, el abogado se niega y amenaza con arruinarlo con una llamada, a lo que él responde que puede hacerlo con un teléfono. Dicho eso, procede a intentar ahorcarlo con el cable del teléfono, hasta que le imprime el archivo que estaba buscando, engrapado y todo. De vuelta con Finley, los mismos policías que lo atraparon terminan liberándolo al descubrir que es un detective y no un ladrón. Claramente es una cuestión racial, aunque Finley no se deja llevar por sus emociones. Al reunirse con Conklin y Richard, este le cuenta que Jobling, el camionero, tuvo ciertos problemas legales y Cleaner asumió sus gastos. Esto y el teléfono de Spivey llevan a la misma conclusión: los Cleaner esconden algo. Tienen los recursos necesarios para falsificar dinero, pero todavía queda un cabo suelto: el banco de Paul. Para resolver este enigma, el protagonista y el detective visitan la sede de la Fundación Cleaner, en cuya entrada hay diversos animales disecados. Son una familia de tiradores. Ya en la oficina del señor Cleaner, le preguntan por su relación con Jobling y Spivey, a lo que él contesta que, al menos por el tema del camionero, suele tener muchos de ellos en su nómina para mover su mercancía. En cuanto al guardia, no recuerda haber hablado directamente con él. Después de todo, solía marcar al número empresarial. Este interrogatorio improvisado se le hace insultante a Cleaner debido a su compromiso con el pueblo y le recuerda a Finley que todavía es relativamente nuevo en su puesto, así que más vale que se comporte. El detective ya tuvo que tragarse sus palabras al inicio del día, pero no piensa hacerlo de nuevo. Indignado, le deja claro al empresario que solo él decide cómo llevar sus investigaciones. Nadie está por encima de la ley. Si bien ambos terminan expulsados, Richard admite que Finley hizo lo correcto. Cleaner es un bravucón, y los bravucones merecen ser castigados. Igualmente tienen que cuidarse las espaldas a partir de ahora, por lo que el protagonista le recomienda que se vaya de casa por un tiempo. Básicamente que adopte su estilo de vida errante. Más tarde, Conklin es abordada por su acosador favorito, KJ, al cual le parece injusto que se haya esforzado por años en conquistarla, para que al final prefiriera un tipo recién llegado al pueblo. Pero más aparte, KJ le advierte que Richard es un asesino y, si no lo cree, que entonces le pregunte a él sobre Bagdad. En paralelo, Finley se reúne con una antigua asociada de Paul que le confirma que él llevaba un año sin trabajar en el banco, lo que implica que estuvo fingiendo desde entonces. En un bar de Mergrave, el protagonista va preguntando por el paradero de Spivey, hasta que llama la atención de un presunto amigo del guardia que le pide que mantenga la boca cerrada. El excomandante le cierra la suya de un puñetazo. Bueno, no exactamente, porque el sujeto le revela que Spivey huyó del pueblo junto con un par de tipos sudamericanos. Richard ni siquiera tiene que buscarlos, puesto que ellos ya lo tenían en su mira. Consciente de esto, el hombre conduce hasta un granero apartado del pueblo y se lanza sobre el campo. Los exsoldados no pueden verlo con claridad debido a la lluvia, así que creen que se ocultó en el granero. Y así, se convierten en los blancos más fáciles que Richard ha tenido que abatir. Cuando se dispone a ocultar sus cuerpos en la maleta de su vehículo, se topa en ese lugar el cadáver de Spivey. Bueno, al menos acabó encontrándolo. Tras este hallazgo,
el hombre mete todos los cuerpos en el maletero como puede, rompiendo algunas extremidades en el proceso. Al rato recibe una llamada de Finley que le cuenta de un auto incinerado que fue alquilado por su hermano. El vehículo estaba oculto por la maleza, aunque las lluvias lo dejaron en evidencia. Al echarle un vistazo, ambos notan que no tiene matrícula. A la llegada de Conklin, esta sugiere buscar el número de registro. Parece una tarea imposible por lo chamuscado que está, aunque el protagonista recurre a un viejo truco del ejército con el ácido acético del ketchup, capaz de limpiar metales. ¡Voilà! Ahí está el número. En otros temas, Richard tiene que encargarse de los cuerpos de Spivey y los exsoldados. Si bien el detective le pide que no destruya evidencia, él le advierte que los cadáveres podrían atraer a los oficiales estatales y no pueden darse el lujo de confiar en nadie más. Ante su necedad, Finley envía a Conklin a mantenerlo vigilado, como si le fuera difícil. Al ver los cuerpos, la oficial no tarda en reconocer que fueron disparados por la espalda, aun cuando Richard había afirmado que ellos lo enfrentaron. Molesta, ella le pregunta qué sucedió en Bagdad bajo la excusa de que tiene que saber con quién está trabajando. Sin otra opción, el hombre se sincera sobre lo que pasó. Mientras seguía a un desertor, solía toparse con un grupo de niños jugando fútbol que siempre lo saludaban. Una noche, él no los vio en su lugar habitual, por lo que fue más allá y los encontró siendo abusados por 3 civiles. Richard no dudó en hacer lo que tenía que hacer. Al escuchar esto, Conklin descarta las dudas que tenía respecto a él. Juntos, se dirigen al aeropuerto de Atlanta y se deshacen del auto con los cadáveres en el estacionamiento. Trabajo típico de medianoche. Cuando se registran en un hotel, él repasa su próximo paso, que sería visitar el antiguo hogar de Joblin y buscar pistas de su asesino. Asimismo, fortifica la puerta en caso de que alguien los quiera atacar por sorpresa. Pobre mucama. Mientras Conklin se acomoda, él no para de mover cosas en pro de su seguridad, por no decir paranoia. En eso, recibe una llamada de Molly que le informa que mañana le entregará personalmente los archivos de la investigación de Joe. Hablando de él, Molly admite que su voz se parece mucho a la de su hermano. Pese a que Richard no quiere hablar del tema, su compañera lo convence de escuchar a Molly, quien recuerda con nostalgia su relación cercana con Joe y lo mucho que él hablaba sobre su hermano. Afligido, el protagonista se ducha para despejar su mente. Lo que no sabía es que recibiría la visita de Conklin. Muy bonito y todo, pero ¿ahora quién vigila la puerta? Al día siguiente, ambos retoman su deber como buenos profesionales que son. Al visitar a la esposa de Joblin, se sorprenden cuando ella les presenta a su marido Pete, que se suponía había muerto. Sin embargo, se trata de una simple confusión, ya que padre e hijo comparten su nombre. Richard se limita a pedirles la dirección del Pete que están buscando, dado que revelarles su muerte le quitaría mucho tiempo. Una vez con la esposa del sujeto, esta les comenta que ya venía a venir su muerte, pues sabía que andaba en negocios turbios. Entre tanta mercancía sin declarar que movía por el país, lo que más destaca son las cajas vacías de aire acondicionado, que según Richard, podrían haber guardado el dinero falso. Por su parte, Packard deja a Charlene y a sus hijas momentáneamente para reunirse con el protagonista. Resulta que el número de registro del auto alquilado por Joe estuvo en un hotel a las afueras de Margrave. Entonces el dúo de investigadores se presenta en ese lugar en busca de las pertenencias de Joe, aunque para su sorpresa, les informan que unos tipos se las llevaron hace 20 minutos. Gracias a su ingenio, Richard deduce que esa persona iba con mucha prisa, así que tiró lo único que no tenía valor, el portatrajes. Justo en la basura encuentran ese objeto y dentro del traje dan con una nota de Joe que menciona el garaje de Joblin y un tal archivo de Cleaner sobre Gray. De pronto, el protagonista y su compañera son emboscados por los tipos que se llevaron el maletín de Joe y descubrieron que ahí no estaba la crema. En la persecución, Richard los lleva hasta un edificio abandonado en el que logra abatir a uno de ellos. Por desgracia, el otro consigue encañonarlo, o eso parecía, porque Conklin aparece de la nada y le vuela la cabeza. Por tratar de alejarla de los tiradores, puesto que ella no es ninguna damisela en apuros que necesita que la protejan. En su defensa, él responde que tras la pérdida de su hermano creía que lo había perdido todo, aunque entonces la conoció a ella y se sintió mejor. A buen entendedor, pocas palabras. Cuando informan de su progreso a Finley, este le comenta que Stevenson pudo haber escuchado su conversación con Packard, dado que lo llamó desde la estación.
Esto explica cómo sus enemigos casi se les adelantaron en el hotel. Los tres investigadores se reúnen en un lugar seguro y tratan de ubicar los números telefónicos anotados en el papel de Joe. A falta de tiempo, el protagonista acude a Frances Nigley, una vieja compañera de armas que puede ayudarle en este terreno. Al enterarse de la muerte de su hermano, ella le pregunta si está bien. Lo mataron a él, no a mí. Sutil. Tras eso, el trío recibe a Molly en una estación de metro para recibir los archivos de la investigación de Joe. De un momento a otro, ella desaparece entre la multitud, así que los tres se separan en su búsqueda. Richard da con su maletín vacío en las vías. Al adentrarse en el túnel, encuentra a Molly agonizando por una herida. Con su último aliento, ella se despide de él, creyendo que es Joe. El equipo regresa a Margrave con la carga de su muerte, en especial Richard, que se repite a sí mismo que no debió dejar que ella se involucrara. En eso, él se detiene en uno de los campos de ganado de la Fundación Cleaner y les pregunta a las vacas por qué su dueño les compra tanto forraje. Suena como algo tonto, pero podría ser una pista importante. Justo entre el pasto, se encuentra con una semilla similar a la que vio debajo del zapato de Paul. Cuando se dirige a la estación a reportar esto, se topa con Conklin limpiando su camioneta que fue pintarrajeada con la palabra cortesana, por decirlo de la forma más educada posible. El hombre ni siquiera lo duda y se dirige al restaurante donde están cenando los responsables, KJ y sus secuaces. Luego de una pequeña charla, el protagonista pierde la paciencia y arremete contra ellos. La cosa habría llegado a más de no ser por la intromisión del señor Cleaner, que se hace cargo de su hijo. Molesto, el empresario le señala a Finley que Richard solo ha causado problemas desde su llegada al pueblo, y es por ello que espera que la policía actúe en consecuencia. Hablando de la policía, Till llama a Conklin únicamente para informarle que ha sido despedida por cometer un presunto error en la investigación sobre el asesinato de los Morrison. Claramente es una burda excusa para impedirle acceso a los archivos policiales, por lo que su equipo decide regresar a la nota de Joe. Ahí le hizo una mención a los archivos de Gray, archivos de los que Conklin ni sabía, pese a su relación con él. Es entonces que Richard menciona que las personas que se quitan su vida suelen dejar sus pertenencias más importantes a sus seres queridos poco antes de morir. No obstante, Gray le cedió su pistola a ella un año antes de la tragedia. Los tiempos no cuadran. Con esto en mente, el protagonista inspecciona la caja de la pistola y terminan encontrando un compartimiento secreto con una llave en su interior. Esta llave los lleva a la barbería de Mosley, donde Gray ocultaba un cofre repleto de archivos. ¡Bingo! La investigación del difunto, enfocada en la Fundación Cleaner y sus múltiples irregularidades financieras, confirma que Margrave es el corazón de la operación de falsificación de dinero. Según Richard, es un lugar perfecto para mantenerse fuera del radar policial y a su vez distribuir los cargamentos de billetes a distintas ciudades. Si tenían su operación tan bien montada, entonces ¿por qué empezaron a matar a posibles delatores? Pues bien, Finley explica que se debe a un bloqueo de la Guardia Costera impuesto hace poco que evita la entrada de dinero falsificado. Debido a la cantidad de pedidos extranjeros de la organización criminal, existe el riesgo de que la guardia se entere de lo que hacen. A Cleaner se le están agotando sus tenencias en este lugar y sus clientes no responden bien cuando se decepcionan. Ahora bien, si necesitan tanto dinero, es porque pretenden comprar algo demasiado costoso y peligroso, como una bomba nuclear. Eso o desean desestabilizar la economía nacional y pare de contar. Muy buenas conclusiones, aunque desgraciadamente la investigación de Gray no es evidencia utilizable. Eso no quita de que Gray se haya acercado demasiado a la verdad y por eso Conklin deduce que no se autoeliminó, sino que fue asesinado. Al otro día, el protagonista viaja a Memphis para ponerse al día con Frances respecto a los asesinos de su hermano. Acorde a la investigación de ella, son sicarios muy bien entrenados que se mueven a la luz del día como fantasmas. En otras palabras, Richard podría encontrar su muerte tratando de vengar a su hermano. En paralelo, Conklin acude a Jasper con el fin de darle un segundo vistazo a la autopsia de Gray. La versión oficial es que se ahorcó con una soga y tras la caída se abrió la cabeza. Sin embargo, al hacer zoom en la herida, el forense descubre partículas de diamante del objeto con el que fue golpeado, o mejor dicho, asesinado.
Enseguida, Conkling se dirige hacia la única persona en el pueblo con un bastón de diamantes, el alcalde Teal. Ella se lanza sobre él sin importar su autoridad, aunque Finley detiene el conflicto y la saca del pueblo por su propio bien. Volviendo con Richard y Francis, estos se reúnen con un par de informantes de la policía que los llevan con un sicario de poca monta que les asegura que el asesino que están buscando es conocido como el Vikingo. Durante la investigación, uno de los policías pierde el control y le apunta a su colega bajo la excusa de que matarán a su familia si los deja continuar. Es tal su desespero que termina apretando el gatillo contra su compañero y les promete una muerte rápida a sus otros pasajeros. Desde el asiento trasero, Richard patea al policía y lo hace perder el control del auto. Cuando caen en un río, el policía les ruega que lo ayuden, mas ellos le recuerdan que si lo hacen, igual irá a prisión y lo terminarán matando junto a su familia. Por tanto, el oficial prefiere morir ahí mismo. Tras esto, Richard y Frances separan sus caminos. Él pretende regresar a Margrave por si aparece algo importante de Cleaner, mientras que ella se quedará en Memphis a buscar pistas respecto al Vikingo. Justo ahora Finley se cuela en la Fundación Cleaner aprovechando la ausencia de cámaras e ingresa a la oficina del CEO. Para su sorpresa, el señor Cleaner yace muerto en su escritorio. Supongo que no movía todos los hilos después de todo. Cuando Finley le muestra la foto del cadáver a Richard, este denota que le cortaron el cuello con una táctica propia del AMPA criminal de Venezuela. Es decir, Cleaner estaba trabajando para alguien de ese país y ese alguien se molestó por el bajón del negocio de falsificación. En otros temas, Conkling no puede volver al pueblo tras su encontronazo con Teal, por lo que Finley le asigna una nueva tarea: reemplazar a Picard como el guardián de los Hubble, la familia de Paul. Mientras mantienen vigilada la planta química Cleaner, Finley muestra curiosidad por la facilidad de Richard de desligarse de las personas, algo que le parece perjudicial. El protagonista lo toma como un comentario hipócrita teniendo en cuenta que él no deja de usar su anillo de bodas aún siendo divorciado. O al menos es lo que dedujo porque Finley confiesa que en realidad su esposa murió y desde entonces se alejó de su ciudad natal, Boston, donde su labor tendría mucho más reconocimiento que en Margrave. Es su manera de pagar penitencia por no haber podido salvar al amor de su vida. Los sentimentalismos quedan en segundo plano cuando divisan a Dawson movilizando un camión de planta química. Enseguida, el dúo detectivesco se pone manos a la obra. Cae la noche y ellos continúan siguiendo la ruta del camión de forma discreta, teorizando que podría estar cargado de dinero falso. En paralelo, Conkling divisa unas luces extrañas fuera del refugio de los Hubble, así que les ordena que se pongan a resguardo. Las cosas se pondrán feas. Al adentrarse en el bosque, sin otra opción, Conkling los atrae hacia ellas mientras Charlene y sus hijas se ocultan entre la vegetación. Tras un juego del gato y el ratón, la oficial consigue imponerse ante los latinos y tomarlos por sorpresa. Volviendo con Richard y Finley, estos aprovechan que Dawson se detuvo en un motel para inspeccionar el camión. Como abrir la puerta del mismo haría demasiado ruido, el protagonista realiza una pequeña apertura en el techo. Aún así, Dawson se despierta y sale de su habitación alarmado. Sin moros en la costa, el detective se prepara para llamar a las autoridades locales y que así confisquen el camión. El protagonista lo interrumpe en ese momento señalando que el camión está vacío. ¿Qué hacía Dawson entonces transportando la nada por horas? Esa es una pregunta que Joe podría esconder, y dada su ausencia, su hermano recurre a los profesores que él había anotado en el papel. Al llamar al primer contacto, le informan que ese profesor fue asesinado esa misma mañana durante un atraco. Recuerden, muchachos, las coincidencias no existen. El segundo contacto se trata de Kate Castillo, una profesora que afortunadamente sigue entre nosotros. Por tanto, Richard se apresura en advertirle que su vida corre peligro y que irá hasta su ciudad de residencia, Nueva York, para protegerla. Luego de poner a salvo a los Hubble, Conkling le revela a Carlin que su marido llevaba un año mintiéndole respecto a su trabajo en el banco. Pues bien, resulta que Carlin ya sabía sobre esto y había guardado silencio por el bien de su familia. Pero como acaban de atentar contra ellos, no tiene caso seguir con la fachada.
Todo comenzó con una reunión del señor Cleaner con Paul, quien estaba muy emocionado de ser solicitado por alguien tan importante. A punta de dinero y halagos, Paul fue engañado para ir a Venezuela a participar en una operación de lavado de dinero a favor de un cartel internacional de falsificación. Creyendo que estaba haciendo algo perfectamente legal, terminó embarrándose las manos como nunca. Su primera reacción fue huir, aunque el señor Cleaner tenía previsto este escenario y lo dejó encerrado en un establo, esperando que así, como los caballos, dejara de correr y aceptara que este era su nuevo destino. Por si eso no fuera suficiente, lo obligaron a ver a un hombre siendo brutalmente crucificado. Eso es lo que le hubiera pasado a él y a su familia si hubiera abierto la boca. Por desgracia, ni la completa obediencia de Paul le salvó de la muerte, y parece que su esposa e hija son las próximas víctimas. En consiguiente, Conklin convoca de emergencia a Picard y les devuelve la custodia de los Hubble. A su llegada a Nueva York, Richard se hace pasar por el abogado de Kate para conversar personalmente con ella en la estación de policía. En eso, Kate revela que tanto ella como el otro profesor estaban colaborando con Joe para destapar el escándalo de la falsificación de dinero a nivel mundial, una misión que ya ha costado la vida de 2 de ellos. Siguiendo con su argumento, ella explica que en los últimos días han estado rodando en el mercado los superbilletes, billetes perfectamente falsificados, con un papel especializado que solo puede encontrarse en un sitio fuertemente custodiado: la Casa de la Moneda. Joe se encargó de asegurarla lo máximo posible, pero igualmente la Fundación Cleaner encontró la manera de producir superbilletes. Antes de volver al pueblo, Richard reconoce a un policía que fue militar y le asigna la tarea de proteger a Kate. A su salida se percata de un hombre sospechoso que lo está siguiendo. El protagonista lo lleva hasta un callejón donde lo pone a dormir con su corbata y un poco de fuerza. Por otro lado, el oficial Stevenson y su esposa embarazada planean abandonar Margrave debido a los acontecimientos recientes que podrían arrastrarlos. Para su desgracia, esa misma noche son visitados por un escuadrón de la muerte que ya hemos visto antes. A su regreso a Margrave, Richard y Finley se presentan en el funeral del señor Cleaner para el desagrado de KJ y Dawson. Este último tiene la audacia de acusar al detective de su asesinato, a lo que él responde que tenga cuidado con sus declaraciones o habrá 2 muertos en esa tumba. Se está juntando mucho con Richard. Al poco tiempo son informados del asesinato de Stevenson y su esposa. La diferencia con el caso de Morrison es que hay claras señales de que Stevenson fue torturado para que abriera la boca. Según la hipótesis del protagonista, Dawson vio el corte del techo de su camión y enseguida lo relacionó con el pariente de Paul en el pueblo, Stevenson. Los buenos creían que él trabajaba para los malos y los malos creían que él trabajaba para los buenos. En medio de eso, Dale sorprende a Finley con la noticia de que está despedido por no estar a la altura de la situación, la típica excusa para quitarlo del camino. En cuanto a Richard, este trata de ganarse la confianza de Baker, un oficial cercano a Stevenson y el único que no ha sido atacado por el cártel. Eso le hace creer al protagonista que es trigo limpio, mas el oficial no piensa lo mismo sobre él. Después de todo, los asesinatos comenzaron con su llegada al pueblo. En respuesta, Richard le asegura que sus coartadas son irrefutables, aunque no puede decir lo mismo de Finley. Él también es nuevo en el pueblo. Dicho eso, le revela que esta noche piensa registrar la casa de los Hubble en busca de pistas que condenen a Finley. Veamos si Baker muerde el anzuelo. Caída la noche, el protagonista se cuela en casa de los Hubble y se arma como si fuera a la guerra. O mejor dicho, como si la guerra viniera hacia él. Dicho y hecho, puesto que el escuadrón de la muerte aparece en el lugar, incluyendo Dawson. Efectivamente, Baker es corrupto. Luego de esperarlos en la casa, Richard la usa como distracción para atacar a su conductor. Cuando uno de los sicarios regresa a la furgoneta, adiós al sobrino de Cleaner. No te extrañaremos. Luego de recuperarse, Richard retoma la nota de Joe y se fija en la frase «garaje de Joblin».
Enseguida llama a Conklin y le cuenta que acaba de descifrar cómo imprimen el dinero falso. Resulta que el billete estadounidense es único en su especie porque todas sus variantes son del mismo tamaño. Si blanqueas un billete de $1, puedes reimprimir el papel con cualquier denominación. Ese era el trabajo de Paul en la Fundación Cleaner, desviando billetes de $1 provenientes de negocios que querían esconder sus ingresos. Los billetes eran enviados a Margrave, donde la planta química de Cleaner se encargaba de blanquear sin dañar el papel. El señor Cleaner escondió tal operación de divisas con la compra excesiva de forraje para ganado. Una vez finalizados, los superbilletes eran trasladados a Florida para su viaje final hacia Venezuela. Ahora ambos necesitan pruebas que demuestren esta operación. Y es ahí donde entra el garaje de Jobling. Puede que haya billetes falsos en ese lugar que no vieron la primera vez. Justo entonces el detective se percata de unos tipos sospechosos llegando al motel en el que se hospeda. Quizás no debió visitar a los padres de Stevenson, aunque fue lo correcto. Siguiendo los consejos de Richard, Finley escapa de la habitación sin alertar a los sicarios y huye exitosamente del motel. Al amanecer, se presenta junto al protagonista en la casa de Jobling, que por cierto está quemada hasta los cimientos. De nuevo, alguien se les adelantó. Retomando la nota de Joe, Richard se percata de que su hermano no se refería a Pete Jobling, sino a sus padres. Una vez ahí, se topan con cajas de aire acondicionado repletas de superbilletes. Finalmente, tienen las pruebas incriminatorias. De camino a mostrarle esto a Packard, Richard recibe una llamada de su colega Francis, que le informa que el sicario que estaba buscando, el vikingo, era un agente del FBI que murió de cáncer hace 3 años. No obstante, aún podrían interrogar a su excompañero, llamado Packard. En ese momento, el protagonista encuentra al susodicho encañonando a Finley junto a KJ y Till. Esto se pone bueno. En su defensa, Packard confiesa que estaba continuando la labor del vikingo y esperaba que Richard y Finley perdieran el rumbo de la investigación. No lo hicieron. Conklin tampoco se salvó, dado que KJ muestra un video de ella apresada. Eso también implica que los Hubble están retenidos, pero matarlos generaría más caos en el pueblo. En consecuencia, Dawson afirma que los mantendría silenciados cuando vean lo que le harán a Paul, que por cierto sigue desaparecido. Richard se adelanta indicando que el cártel venezolano debe estar molesto por no recibir su dinero falsificado, y ya se llevaron al señor Cleaner. El próximo es su hijo. El propio KJ lo detiene en este punto, confesando que él mismo asesinó a su padre. Tanto a Morrison, Jobling, Molly y también a Joe. Él le disparó por la espalda. Dawson lo pateó después de su muerte y Morrison tapó su cadáver. Tras ese asesinato, el señor Cleaner perdió la paciencia con su hijo y le advirtió que cruzó un límite. Ya que había cruzado un límite, KJ no tuvo problemas en matarlo. Dicho eso, le ordena a Richard que encuentre a Paul, o de lo contrario su esposa e hija, y Conklin pagarán las consecuencias. Con solo 24 horas para lograr esto y con Packard como su vigilante, el protagonista solicita detenerse en un restaurante a ubicar el posible escondite de Paul. Gracias a esa retórica convence a Packard de que van por buen camino, aunque en realidad clavó un tenedor a un neumático de su auto. Apenas el neumático se desinfla, Richard sale a repararlo, o eso dice, porque aprovecha el momento para atacar por sorpresa a Packard, quien aún así logra escaparse. En completa libertad, el protagonista encuentra a Paul. Al enterarse de que su familia está en riesgo, el banquero confiesa que una vez cayó de lleno en la operación de falsificación junto a Jobling. Fue contactado por Joe para trazar un plan con el fin de exponer a Cleaner. Desgraciadamente, las cosas no resultaron como quería. En cuanto a Finley, este es encerrado en la estación de policía donde Baker se mantiene torturándolo por puro placer. Al rato, lee un mensaje en el teléfono del detective que dice «Agáchate y cúbrete». Finley lo entiende enseguida y se agacha, momento en el que Richard irrumpe en el lugar con una camioneta y embiste a Baker. Sin moros en la costa, Richard, Finley y Paul se arman hasta los dientes junto a la recién llegada Francis. La batalla final los espera en la planta química Cleaner, donde están retenidos Conklin, Carlin y sus hijas.
Mientras preparan el asalto, Richard y Finley se despiden en caso de que las cosas salgan mal, reconociendo que empezaron con diferencias, mas ahora sienten admiración el uno por el otro. Don't fucking do that. Where is he? We gotta go get Reacher. He'll be okay. Hey! I think it might be just you and me now, Reacher! Desde el exterior, Conklin y compañía ven cómo la planta estalla, aunque Richard sale de ella como si nada, protegido por el guión. Con el caso Cleaner finalizado, el protagonista planea su huida de Margrave, en lo que se fija en su medalla francesa. Esto le trae recuerdos de cuando él y su hermano visitaron a su madre enferma en París. En su lecho de muerte, su madre le obsequió a Richard la medalla al valor de su abuelo francés. De vuelta al presente, él le recalca a Conklin que su naturaleza es la del viajero errante. No hay manera de cambiarla, aunque quizás por ella podría ser una excepción. Entonces, la oficial le entrega su número por si cambia de parecer. Mientras tanto, se enfocará de lleno en la reconstrucción de Margrave. El puesto de alcalde está vacío. Luego, el protagonista se despide de Finley, el cual le agradece por su fortuita aparición en el pueblo, pues muy probablemente no hubiese podido resolver el caso sin su ayuda. Asimismo, le expresa su deseo de volver a Boston a cumplir con el legado de su esposa. En eso, el protagonista prueba el pay de durazno que no le permitieron en su llegada al pueblo. Después de enterrar la medalla francesa en el lugar donde murió su hermano, Richard vuelve a la carretera y pide una aventona, listo para su próxima aventura. Y vaya que le espera una emocionante. Si disfrutaste de esta historia y quieres ver más de Jack Reacher, no olvides de dar like, suscríbete a Max Movies para traerte cuanto antes la segunda temporada de esta serie que solo va a mejorar.